Saludamos a la gente que está en sintonía de este programa a través de www.rcr750.com, rcr750.com. Allí nos ves en vivo y en directo, pero si lo quieres hacer en diferido también lo puedes hacer a través de nuestro canal en YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750 o también nos puedes buscar como Radio Caracas Radio allí en YouTube. Y vas a tener acceso en nuestro canal de YouTube no solamente a los programas o las emisiones anteriores del programa Y Así Nos Va, sino además de todos los contenidos que hace RCR todos los días para ti. Muy importante entonces, RCR 750 o Radio Caracas Radio, así nos puedes buscar en YouTube. Bueno, hoy hay muchísimas cosas que comentar, pero como siempre voy a arrancar como dije que iba a hacerlo hace algunos días, con lo que las iglesias llaman los anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales son cosas que son como detalles logísticos de la parroquia donde están las iglesias, ¿no? Entonces ahí el cura dice, por ejemplo, se buscan monaguillos, la catequesis de este sábado no hay clase en la catequesis, se están recolectando fondos para hacerle el friso de la fachada a la iglesia. El anuncio parroquial es que recuerden ustedes que esta semana Daniel no va a estar con nosotros tampoco. Daniel está atendiendo un asunto personal y tenía prevista suspender la comparecencia a este programa por 2 semanas. No iba a estar ni la semana pasada ni esta semana. Entonces, esto para los que siguen preguntando, porque yo lo digo, pero bueno, como la gente se angustia, la gente pierde la calma, la gente se desespera. Daniel está bien, pero está teniendo un compromiso personal y está fuera, no solo de creo que de todos los espacios en los que tiende a participar, ¿no? Entonces, para que lo sepan, que no cunda el pánico, o que no panda el cúnico, como decía el Chapulín Colorado. Nosotros arrancamos con varias cosas que tenemos que decir. Y entre esas varias cosas que tenemos que decir, debemos acotar que el día de hoy está arrancando la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas en su edición, creo que esta es la 10ª o la 9ª, vamos a ver, si no me pierdo, creo que esta es la 9ª, la 10ª será la próxima, si es que queda todavía América para ese momento. Esta es la 9ª Cumbre de las Américas que está teniendo lugar en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y ha arrancado el día de hoy con varios detalles importantes, ¿no? El primer detalle son los participantes. Los que no participan en esta Cumbre de las Américas son sospechosos habituales, son Nicaragua, Cuba y Venezuela, y no han sido participantes o no van a participar, pues por razones muy de cajón, y es que obviamente estos regímenes políticos de estos 3 países están en entredicho en este momento porque ni son democracias, ni se parecen, ni meten el paro, ni la coba, ni nada que se les parezca. Entonces, bueno, están fuera de la convocatoria. Y eso ha provocado a su vez que haya países que no envíen o no decidan no enviar a sus jefes de Estado. Es decir, los presidentes de estos países no están. Es el caso, por ejemplo, de México, donde López Obrador dijo que si no invitaban a Cuba, Venezuela y Nicaragua, él no iba. Y es el caso de Bolivia, con este señor Arce, el heredero de Evo Morales, que también dijo lo propio. Entonces, tenemos por allí una representación que está mermada con todo este tema de la tiranía que lamentablemente azotan este continente. Y yo creo que ahí está el primer aspecto, ¿no? Almagro está asistiendo, obviamente, a la Cumbre de las Américas, y hoy se ha dado como una apertura a la cumbre. Y se habla de lo que siempre se habla en este tipo de espacios, ¿no? De la cooperación entre Estados, el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de las economías libres, de los intercambios comerciales. Miren, América está en medio de un gran fracaso en este momento. Y yo creo que sin que seamos venezolanocentristas, tenemos que vernos a nosotros mismos para ver lo que es la realidad de América en este momento. O sea, que el chavismo siga gobernando en Venezuela después de 22 años y más aún, después de que un sujeto llamado Nicolás Maduro pasó por la presidencia de la República de este país, da cuenta del enorme fracaso político en el que está metido. Y no solo político, podemos meterle social, económico, lo que usted quiera, pero político principalmente, que está cundiendo en este momento en América. O sea, América, tanto la América del Norte como la Central, como la del Sur, donde estamos nosotros, están en un momento crítico. Y la relación entre estas 3 Américas, por supuesto que también está en un momento crítico. El papel que en teoría tiene que tener los Estados Unidos, que por cierto, un poco de contexto histórico, la primera Cumbre de las Américas fue en el año 94, los Estados Unidos. Esta es la segunda edición que se hace en los Estados Unidos. Y fue como un mecanismo de tratar de acercar esa lejana América del Norte con los Estados Unidos a los países de Hispanoamérica, ¿no? Del centro y del sur de América. Fue como esos mecanismos que se inventaron en su momento para tratar de engranar las piezas, ¿no?
Bueno, yo creo que en ningún momento la política, o por lo menos de la época contemporánea, la política de los Estados Unidos ha estado tan divorciada de las necesidades reales de los países, por lo menos del sur y del centro de América. Y puedo hablar por Venezuela. Una política totalmente errática, lamentablemente, lo tengo que decir, con respecto a lo que significa atenazar a una tiranía como la venezolana. La cubana ya ni la menciono porque tiene más de 60 años en el poder, como la de Daniel Ortega, que incluso es más joven que la chavista. La segunda tiranía, porque la primera, que duró 10 años, pues bueno, fue sacada a través de los votos y luego fue retornada a través de los votos, porque así son los pueblos, ¿no? Y así son estos sistemas políticos. Pero el caso venezolano es patente de cómo no logra Estados Unidos poner orden en la PEA, ¿no? Que es América hispana. O sea, los 3 años quizás, los 4 completos del presidente Trump, y luego los 4 que se proyectan con Biden, que van 2, bueno, lamentablemente no se le ha puesto el cascabel al gato. Obama está menos, pues, ¿qué voy yo a hablar de Obama? Y Bush, bueno, eso es irnos muy atrás, ¿no? Pero lamentablemente yo creo que el retrato del fracaso, de cómo esos discursos que se dan en estos salones, esos discursos que se dan para la galería en estos momentos, donde se habla pues de los avances de América. ¿Qué avances vamos a hablar nosotros en América? Bueno, hay países que realmente para como estaban hace 20 años sí han avanzado, pero hay países que para como estaban hace 25 años, como es el caso de Venezuela, que venía en declive, pues no es que ha declinado, es que se ha ido para la prehistoria Venezuela. Y no es aceptable porque Venezuela era uno de esos países de América hispana donde, bueno, se hablaba de excepciones. Chile era otro, y mira dónde va Chile. Otro era Costa Rica, y está ahí como que peligrando, ¿no? Pero lo que era Chile, lo que era Venezuela, lo que era Costa Rica, se decían excepciones a la enorme capacidad para desordenarse que tienen los países de este lado del mundo. Bueno, nada que ver, en Venezuela no es que nos desordenamos. En Venezuela vendimos la vajilla, los cubiertos de plata, los pocillos de peltre, tiramos los muebles por la ventana, todo. Y Estados Unidos no ha logrado ponerle contención a esto, ni se la va a poner por el camino por el que va. Todavía estamos nosotros presenciando cómo la vocería calificada de los Estados Unidos en términos de política exterior siguen arrendándole ganancia a un diálogo de México que yo no sé si existe realmente. Yo creo que eso ni existe, yo creo que es una imaginación. Yo creo que es una imaginación, con todo el respeto que me merece, del canciller, mejor dicho, del embajador James Story. Es una imaginación del señor Blinken, de la política exterior de los Estados Unidos. Es una imaginación de Gerardo Blay, es una imaginación de Jorge Rodríguez, aunque no sé, porque para mí que Jorge Rodríguez está claro. Jorge Rodríguez es el que juega que los demás imaginen, mientras él está claro. Y por supuesto, pues de toda la gente que está detrás de esto. Porque realmente, o sea, que Estados Unidos lo que tenga para decir al día de hoy es que ellos le apuestan al éxito del diálogo de México, una cosa que ni existe. Una cosa que está cancelada desde el inicio. Una cosa que en términos oficiales tiene postergada desde, creo que desde octubre del año pasado. Llevamos 1 año en esta lavativa, en este mamey. O sea, de verdad, por favor, ¿qué calidad de política exterior es esa? Y detrás, bueno, todo lo que tiene que ver ahora con una nueva era que se está inaugurando con el tiempo de Biden, que es como algo así como dijo Daniel Lara una vez, la tercera oportunidad al bate, el tercer gobierno de Barack Obama, porque eso es lo que es Biden. Bueno, de retomar las relaciones con Cuba, de retomar relaciones recién rotas con Venezuela en algunas áreas, con términos de sanciones, por ejemplo, energéticas. Esto es verdaderamente penoso, ¿no? Entonces yo creo que poco o nada se tiene que destacar en la Cumbre de las Américas como tema. O sea, yo celebro estas iniciativas. Ahora, estas iniciativas tienen carnita, tienen fondo, tienen textura. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, es una formalidad. La anterior, recordemos que fue en Lima, Perú, en el año 18, y creo que la del año 2015 era la de Ciudad de Panamá. Yo recuerdo mucho la de 2015 porque esta estación hizo un operativo especial para cubrir la de 2015 y ese operativo lo llevamos a cabo Marisela Castillo, que le mando un saludo, Marisela Castillo Apitz, que estaba en ese momento en esta estación conduciendo su programa, y este servidor. Hicimos un operativo especial por la Cumbre de las Américas, imagínense, en 2015, no había ganado Trump. Era el último año de gobierno de Obama. O mejor no, el penúltimo, porque Obama gobernó hasta el 2016, que fue cuando perdieron los demócratas, ganó Trump.
y entró a gobernar Trump en el año 17. O sea, de verdad que estamos hablando de que a veces el tiempo pasa y, como decía Biasa, pasa volando y nada pasa, más allá de que el tiempo pase. Entonces, yo realmente creo que esto es una cumbre que deja mucho que desear en términos de los asuntos de fondo que se pueden plantear acá, porque nada más hay que mirar a lo que es Venezuela para ver que ni las democracias están fortalecidas en el continente, ni la política exterior de los Estados Unidos ha sido fructífera para fortalecer las democracias, ni estamos por buen camino. Con unos tipos como López Obrador, pues que prácticamente le tiene un chantaje montado a Biden, a cuenta de que, claro, México es un país muy importante dentro de la región y muy próximo a los Estados Unidos, además, en términos geográficos, y que depende mucho México de Estados Unidos de México. Por el asunto productivo, por los intercambios, tal. Entonces, de verdad, y con lo que vemos ahora, que además, para decorar el paisaje, entonces la política exterior que hay sobre una tiranía como la cubana es ir ablandando la cosita, para ver si se ablandan los gobernantes. Bueno, imagínese usted. La real situación que estamos viendo los venezolanos, que por cierto, trata de ser comentada hoy por Enrique Capriles, pero yo creo que eso merece otro corte, para abundar en detalle, que no son demasiados, ¿no? Pero para abundar en eso, la real situación se está viendo, por cierto, en los Estados Unidos o en las fronteras de los Estados Unidos, con la gente que está tratando de ir desde el centro de América, fundamentalmente desde países muy pobres, Honduras, Guatemala, todo lo que ustedes conocen, El Salvador, tal, Nicaragua, y el principio del Norte de América con México, desde México para las porosas fronteras de los Estados Unidos en términos de migración ilegal, donde, por cierto, no son solo guatemaltecos, no son solo hondureños, no son solamente nicaragüenses ni mexicanos los que están entrando por allí. Hay el venezolano que juega garrote, ¿yo? Entonces, para comentar eso, yo creo que mejor vamos a ir a la pausa comercial y después del corte comercial venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en el Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor, una delicia. Todo eso y más lo consigues en el Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ustedes saben que unos países no están bien cuando la gente que es originaria, mejor dicho, de esos países, no quiere estar en esos países, se va. Más o menos como ha pasado con 6, 7 millones de venezolanos en los últimos años,
Más o menos como ha pasado con varios países del centro de América, ahora que estábamos hablando de la región. Más o menos como ha pasado con México en muchas épocas, más o menos como pasó con Colombia en una época que realmente era la época del terror, de los ataques de los cárteles del narcotráfico, de la guerrilla, la época del terrorismo urbano pero duro en Colombia, y se huía de Colombia, como pasó en una época con las dictaduras del Cono Sur, Chile, Argentina, y se iban los argentinos, se iban los chilenos. Cuando usted no está bien en su país, usted se va. Una tontería, pero que a veces hay que recalcarla. Porque hay otro tipo de migración, ¿no? Por ejemplo, puede haber migraciones, ocurre también en España, en algunos países de Europa, ocurre en los propios Estados Unidos. Hay muchachos que quieren conocer mundo, pues, y se van. Porque ellos quieren, por ejemplo, uno de esos países que son como para conocer mundo, y donde mucha migración joven de otros países llega, chinos, japoneses, tal, incluso migración africana, es Australia. Porque Australia es otro mundo. Australia está en el otro lado del mundo. Tengo un primo en Australia, por cierto, y hay gente que está en Australia que escucha este programa. Pero cuando tú tienes una migración como la venezolana, que saltó corriendo a Colombia, que se fue hasta Brasil, que llegó a Ecuador a pie, que se fue a Chile a pie, que bueno, ha llegado a cualquier parte de este continente a pie, que se fue al centro de América a pie, obviamente esa gente no es que está buscando conocer el mundo, esa gente no está contenta y esos países no están bien. Cuando usted ve lo que está ocurriendo con las famosas caravanas migrantes desde el centro de América hacia los Estados Unidos, usted verá que esos países no están bien. Y por cierto, aquí, nota a pie de página. Las caravanas migrantes. ¿Cómo se satanizó a los republicanos y a Trump hace 3, 4 años cuando este fenómeno, que no era nuevo, creo yo, se puso en boga? Pues porque era una detrás de la otra. Y entonces le tomaban declaración. Eso se convirtió en un show de la caravana. Una cosa que no es un show porque es una realmente, en su naturaleza más íntima, eso es una tragedia, abandonar la patria, hay dolor de patria, gente que se va a pie, sin zapatos, una cosa horrible. Y eso se convirtió pues en la punta de lanza de la progresía hispanoamericana. Mira cómo los están provocando las caravanas y llegan a Estados Unidos y les caen a palos y no los dejan entrar, esos republicanos, esa derecha, es terrible. Bueno, revisen lo que está ocurriendo con las caravanas migrantes en este momento donde gobierna el más demócrata de los demócratas, Joe Biden, y digo que es el más demócrata de los demócratas porque Joe Biden tiene como 400 años en política y de los 400 tiene 500 militando en el Partido Demócrata. Y donde las políticas que se supone se van a aplicar deben ser más flexibles. Es el mismo dilema. Entonces, un dilema que es el dilema de las migraciones y de un país que tiene que cuidar sus fronteras. Porque usted no va a permitir que entre cualquiera a su país porque le puede subvertir el orden interno, porque le puede malear a la población que está en su país y por toda una cantidad de cosas que todos conocemos. O sea, que esto es sentido común. Más allá de que haya mucha necesidad, más allá de todo lo que sea. Entonces, esto representa un enorme problema que no es imputable solamente a que estaba Trump en el poder y que bueno, que esto, ay, mira cómo vetan a la gente. El mismo cuento ahora, y es el problema que le estalla en la cara, aquí donde lo que yo estaba diciendo cobra más sentido, a los propios Estados Unidos de América, que es el problema de que el vecindario no está bien. Si el vecindario estuviese bien, aquí no tendríamos caravanas migrantes. Si el vecindario estuviese bien aquí, 6 millones de venezolanos hubiesen ido de Venezuela. Si el vecindario estuviese bien, no saldría, y me voy a permitir echar mano de ella para leerla un poquito, una declaración del propio Boric, que es el más progresista de los progresistas de la nueva Hispanoamérica, que hoy lo entrevistan, entiendo yo, en un programa de radio de los Estados Unidos, no sé, es Univisión, pero no sé si es Univisión Chile, y dice lo siguiente, pues le preguntan, ¿puede ofrecerle Chile casa, trabajo, sustento a la comunidad venezolana que está acá? Y el presidente chileno dijo, no, rotundamente no. O sea, un señor que es el alma de la progresía de nuevo cuño. Oye, que yo llegué a ver gente comparándolo con Rómulo Betancourt, imaginen ustedes, o sea, de verdad, un comunista comparado con Rómulo Betancourt. Esos son el tipo de extravíos que hay en esta intelectualidad venezolana, ¿no? Bueno, ese señor Boric está diciendo que en Chile no encuentran qué hacer con los venezolanos tampoco. Ese señor Boric que está, por cierto, muy mal en las encuestas. Ese señor Boric que no tiene ni 6 meses gobernando y ya la popularidad se le fue a pique. Entonces, estamos hablando de que cuando tú tienes
un entorno regional en el que la gente no quiere quedarse en su país de origen, obviamente lo primero que tiene que tratar, y entiendo que es uno de los temas de agenda, una cumbre de las Américas, es el tema migratorio, pero es que el tema migratorio es más profundo. El tema migratorio tiene que ver con que hay países que están fallando, con que hay países que son vestigios, despojos de lo que eran hace 10, 15, 20 años atrás. El caso de Venezuela, el más patente. Entonces, mientras tú tienes eso, vale la pena preguntarse, por ejemplo, ¿por qué sale el señor Capriles hoy? Hoy sale el señor Capriles, otra vez lo resucitaron. El señor Capriles le dieron papa, le dieron 3 golpes y salió. Le frotaron la lámpara, hasta ahí lo dejo, cada quien que interprete. Y salió el señor Capriles en esa presencia efervescente que él tiene, ¿no? Que es como un Alka-Seltzer, que usted lo tira y no pasa ni un minuto, 10 segundos a 20, garantizado, te echando burbuja. Sale el señor Capriles a hablar de las primarias. Que si los candidatos tienen que ser todos, que tienen que ser... Me imagino que el señor Capriles ahora, como están de moda las elecciones colombianas, donde hay un sistema, como en otros países, de doble vuelta presidencial, el señor Capriles saca una idea terrible, o sea, de verdad, yo no encuentro qué hacer con esta idea. El señor Capriles dice, las primarias de la plataforma unitaria, es bueno que tengan una primera vuelta. O sea, donde me imagino que si tienen una primera, tienen que tener una segunda. Entonces, lo que está él diciendo es que las elecciones, estas primarias, tal, que son una cosa fundamental, importantísima, hay que hacerlas con doble vuelta. Donde, pues, queden 2, se maten todos al principio, porque se maten ahí, que gane el peor. Esa es mi apuesta, que gane el peor, sean 20 candidatos, ganen los 2 peores, y de esos 2 que se eliminen después. Yo propongo que hagan un duelo a cuchillo, o sea, para que el que gane, el otro no puede quedar vivo. El que gane, gane con sangre por delante. Esa es mi propuesta al país. Estoy haciendo una propuesta al país hoy, para que quede, pues, como un legítimo ganador. Ganó por todas las de la ley. El otro no quedó vivo. Entonces, bueno, imagínense ustedes, el señor Capriles hablando de primaria. El señor Capriles tiene unas propuestas económicas buenísimas siempre también. Entonces habla de que, claro, a mí me encantaría ser millonario en la vida. El señor Capriles dice que hay que poner el sueldo de los venezolanos en $200 mensuales. Yo digo 200, póngalo en 500, en 1000, ¿para qué lo voy a poner en 500? Póngalo en 1000. Pero yo no sé si Capriles muy bien es asesor económico de Maduro, si está contratado como consultor en el PSUV o no sé qué es, porque él es candidato, él está lanzando una propuesta de gobierno. ¿Qué está lanzando él ahí? ¿Qué hay que poner en $200? No, es que no es 200, es que debería ser mucho, debe ser mucho más, debe ser lo que sea. El caso es que no estamos en una circunstancia en la que Capriles diga que sean 200, que sean 300, que sean 4.000, eso vaya a incidir en que Maduro vaya a poner el sueldo en $4.000. Bueno, entonces, bueno, no sé. Eso por en segundo término. Y en último lugar, bueno, el señor Capriles, claro, hablando de que la gente está pasando mucho trabajo, lo cual es cierto, o necesidad, porque siempre me han dicho, no diga que está pasando trabajo, diga que está pasando necesidad, porque trabajo se pasa con gusto. Y que bueno, que se asoma el tema de que se necesitan inversiones en Venezuela, completamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que haya inversiones en un país que está colonizado por un régimen de las características que el Departamento de Estado y la OFAC dicen que tienen los cabecillas del régimen venezolano? O sea, ¿cómo hacemos para traer inversiones? ¿Quitamos las sanciones entonces? ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos todas las sanciones? Y entonces no ha pasado nada en Venezuela. ¿Qué hacemos? ¿Qué política vamos a aplicar en Venezuela con respecto, o qué política pedimos que se aplique con Venezuela respecto de Europa, respecto de los Estados Unidos de América? ¿Qué hacemos? Me pregunto yo. Bueno, son las preguntas para Capriles, ¿no? Pero a Capriles, más allá de las elecciones, más allá de su propuesta de los $200 mensuales, hay que decirle que la Venezuela real sigue yéndose por la selva del Darién, sigue yéndose por Centroamérica, sigue llegando al sur de México y tratando de pasar a los Estados Unidos. Ahí es donde está realmente todo lo que uno tiene que conocer de Venezuela, y se lo diría yo incluso a la embajada de los Estados Unidos. Se lo diría yo a los hacedores de políticas del Departamento de Política Exterior de los Estados Unidos. Ustedes quieren ver, y tenemos que hacer el corte ya, pero ustedes quieren ver qué es lo que está pasando con Venezuela. Bueno, vean hacia sus fronteras, donde siguen llegando los venezolanos. Vean hacia la selva del Darién. Vean hacia el sur de México, donde no son solo centroamericanos ya. Ahora nos unimos los venezolanos a eso desde hace rato. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos con este tema luego del corte comercial. Ya venimos.
RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, de vuelta en Y Así Nos Va. Y fíjense, yo no oí a Capriles, no tuve oportunidad, yo estaba ocupado. Y lo que me estoy es sirviendo de un resumen que ha hecho la gente del Nacional sobre Capriles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Capriles le preguntaron, por lo que yo estoy leyendo acá, está en el Nacional, por el voto en el exterior. Yo quiero usar esta oportunidad sobre el tema del voto en el exterior para ser muy claro con la gente que escucha este programa, porque aquí hay muchísima gente, yo no sé si la mayoría, pero una gran proporción de personas que escuchan este programa no están en Venezuela. Y es gente que obviamente si está fuera de Venezuela y está interesada por Venezuela es porque eventualmente le interesaría este tema de votar desde el exterior y decidir, ¿no?, en los procesos políticos de su país, que a final de cuentas es Venezuela. Esto es muy difícil. Y se ha puesto de moda otra vez el tema del voto en el exterior porque obviamente un capital de 6 millones de personas, cuidado de no 7 o hasta 8, que están allí, eso es lo que llama un capital cautivo, porque eso no tiene casi dudas. O sea, si tú tienes 6, 7, 8 millones de personas que están fuera del país, la mayor probabilidad que existe es que esos 6, 7, 8 millones de personas sean personas que van a votar en contra de cualquier iniciativa que adelante el régimen chavista. Entonces son 6, 7, 8 millones de votos que en teoría tendría la oposición al chavismo en cualquier elección a la que se presente. Partiendo de esa premisa, lo quiero repetir porque creo que lo dije una vez. Ustedes van a creer que desde el punto de vista estratégico el chavismo va a permitir en alguna oportunidad que esos 6, 7 o 8 millones de personas, esos 6, 7, 8 millones de almas se expresen en una consulta electoral para rechazar al chavismo. No lo van a permitir. Y eso es una decisión política del chavismo. O sea, eso allí pueden poner en el CNE, mire, pueden resucitar al doctor Delgado Chapellín y ponerlo allí. Que decían mucho el doctor Delgado Chapellín, que si era borracho, que si esto, pero duró bastantes años en el CNE y parece que el CNE, el antiguo CNE, que era el CSE, el Consejo Supremo Electoral, y parece que funcionaba. Pueden poner a nuestro amigo Ezequiel Zamora, que es un tipo muy decidido, muy intrépido,
que no está con medias tintas. Pueden poner a quien le dé la gana en el CNE. Ahora, ¿ustedes creen que el poder central, que no es el CNE, sino que es el régimen chavista, con Maduro a la cabeza y al lado todos los que lo acompañan, van a permitir que ese CNE autorice, desde el punto de vista político, que los votos de los venezolanos en el exterior sean contabilizados? Bueno, si lo permitiese, que no, que eso es un supuesto negado, porque ni que fuesen tontos van a permitir eso. Allá hay una cantidad de recursos logísticos que hay que resolver. Primero, el padrón. O sea, hay que hacer literalmente un censo electoral, y, o sea, que la gente me imagino que se recense. Saber quién está y quién no está. ¿Cuántos de los 6, 7, 8 millones que están afuera no son menores de edad o eran menores de edad para el momento en el que se fueron? Es decir, esa gente no está inscrita en el registro electoral. ¿Cuánta gente de la que se fue no murió lamentablemente fuera del país? Esa gente ya no está en el registro electoral. Habría que hacer todo un tema de una purga al registro electoral. Para mí es una purga realmente. O sea, tú sacas lo que sirve y lo que no sirve. Lo que sirve lo discriminas entre lo que no sirve. Tú tienes que revisar todo eso. Eso se está haciendo en el CNE. ¿Ustedes han visto alguna noticia hablando sobre revisiones del RE, el registro electoral, que antes era el REP, registro electoral permanente, le decía antes, ahora es el RE? Yo no he visto ninguna. Yo lo que he visto es que aquí se ha tocado fanfarria, flauta y pitillo a los nuevos rectores del CNE, que tienen allí como un año, donde supuestamente está el señor Picón y está el señor Márquez, que son las fichas del antichavismo dentro del CNE. Vamos a creer. Yo no he visto nada sobre el registro. Yo no he visto nada internamente sobre el RE. Ahora, fuera de Venezuela, menos. Capriles dice una cosa que es cierta. Dentro del poco embuste que ha dicho Capriles en su vida, es una verdad. Capriles dice, es que este tema de la votación en el exterior, lo primero que habría que pensar es en las embajadas, que serían los centros de los colegios electorales, porque reemplaza un colegio electoral la embajada. ¿Cómo están las embajadas en el exterior? Esas embajadas están en manos de los chavistas, están en manos de la oposición, con los famosos representantes diplomáticos que así le pusieron del señor Guaidó, que no eran embajadores y embajadoras, sino que eran representantes diplomáticos. Alguno de ellos controla la embajada. O sea, ¿cómo está el tema de embajada? Yo creo que está muerto el tema de las embajadas. ¿Dónde se va a votar? Estamos hablando ya de dos elementos: el REP y el sitio de votación. Pero al final del día todo confluye en el elemento político, que es el que les estoy diciendo. Es una decisión de acá. Es permitir que la gente se exprese. Y yo creo que eso no va a estar por ningún lado, porque eso obviamente es un torpedo en la línea de flotación del chavismo. O sea, eso no va a permitirlo el chavismo. Pero yo lo digo y lo vuelvo a traer porque yo sé que hay muchos venezolanos que están en el exterior, que escuchan este programa, que ven este programa con asiduidad. Y a mí me da pena realmente como venezolano, como compatriota de ellos, que se les esté engañando y que se les esté diciendo que aquí se está luchando por una elección transparente, justa. Una elección transparente y justa es una elección en la que todo el mundo se expresa. Vayan a ver lo que significó ahorita la primera vuelta. Vamos, aquí sí podemos hacer comparaciones de la carrera presidencial colombiana. Allí hay voto en el exterior. Ahora en Venezuela hay voto en el exterior, que me cuenten dónde, porque yo no sé dónde está. ¿Qué mecanismos de control tienen con esas embajadas tomadas por chavistas, además? Entonces, yo creo que hay que ser muy sincero con la gente, porque ese es un caudal electoral con el que yo digo que en el dado caso de que aquí se produzcan unas condiciones electorales medianamente transparentes, yo estoy hablando aquí de hipótesis, porque esto no existe, esto es la teoría, esto es todo teórico. En el caso en el que aquí se dé un arreglo electoral medianamente transparente, como para que usted diga, bueno, déjame pensármela participar. En ese escenario tiene que estar resuelto el tema del voto en el exterior, porque es un voto con el que la oposición, o mejor dicho, sin el que la oposición no puede concurrir a una cita electoral, porque es un suicidio. No porque aquí no tenga fuerza el antichavismo. Obviamente, la mayoría de los venezolanos que estamos dentro de Venezuela somos antichavistas, pero es un crimen de lesa humanidad, y así lo catalogo, el quitarle los derechos políticos a una gente que fue prácticamente expatriada, sacada de su país, para luego entonces no permitirle votar sobre el destino de su país. País que, por cierto, repito, o autoridades del país que, por cierto, los expulsaron a ellos de acá.
Entonces, ese es un voto que tiene que resolverse y eso no está en el panorama. Y sobre esto creo que lo traje a colación porque Capriles dice, si Venezuela no ha resuelto el tema de las embajadas en los otros países, ¿dónde van a votar esos venezolanos? Si no se piensa en eso, entonces ellos no van a participar. La prioridad entonces debe ser la gente, dice Capriles. Ok. Sobre el diálogo de México, más cosas, porque bueno, ahora que estamos caprilistas, vamos a leer a Capriles completo, al pastor Capriles. Ese es un proceso que pareciera absolutamente incierto en lo político. Ojalá que podamos tener en Venezuela un proceso de acuerdo en el que se respeten los pactos a los que se pueda llegar. ¿Qué pactos? ¿Cuándo ha habido certeza política en una reunión de esta? Ni en Dominicana la hubo, ni en Barbados lo hubo, ni cuando se hicieron esos diálogos acá en Fuerte Tiuna los hubo, ni los que se hizo en el hotel que está al lado de la Plaza Altamira lo hubo. O sea, a Capriles, que ha sido protagonista de cada uno de estos procesos, Capriles incluso estuvo en Miraflores una vez que se hizo un diálogo televisado, la gente lo olvida. Capriles estuvo como gobernador del estado Miranda, creo que estuvo Capriles allí. Quizá ahora se me está yendo el yoyo, pero yo creo recordar a Capriles en Miraflores. Nunca ha habido certezas en estos procesos. Nunca ha habido pactos reales en estos procesos, porque al chavismo no le interesa. El chavismo puede seguir estirando la cuerda. El chavismo puede seguir teniendo a la oposición allí, pues como el que le deben una plata y le dicen mañana te pago, pero ven pasado mañana. Y pasado mañana vente la semana que viene, que la semana que viene sí te pago. Oye, que me surgió algo, vente la otra. Y así lo tienen. O sea, esto es como el que le deben plata realmente, que ya uno no encuentra qué hacer. Que ya uno no puede echar mano ni de Doctor Diablo porque no existe. Las cobranzas morosas, ustedes recuerdan a Doctor Diablo, ya no se puede echar mano de Doctor Diablo porque desapareció. En una Venezuela en crisis ya no hay ni cobranzas morosas, porque o sea, son deudas incobrables ya. Entonces, finalmente, sobre Capriles, aseguró que la situación humanitaria no puede supeditarse a la resolución del conflicto político. O sea que están divorciados. O sea, la política y la resolución del conflicto humanitario no están en la misma línea. Debe ser que una no es correlación del otro. Insistió en el levantamiento de sanciones petroleras impuestas a Maduro. Y aquí hay una cita textual. Las decisiones que tome Estados Unidos con respecto a Venezuela, en nuestra opinión, lo primero que tienen que hacer es oír a los venezolanos. ¿Qué es beneficioso para el pueblo venezolano y qué no es beneficioso? Los primeros interesados en rescatar la democracia somos nosotros, ¿de acuerdo? Pero supeditar estos temas humanos a la resolución de los conflictos políticos, yo creo que es muy fácil para quien no vive el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la propuesta de Capriles, cerrando, es esto de los 200 dólares. Nosotros sabemos que hay recursos. En Venezuela, esto es otra verdad. En Venezuela siempre hay real, ¿vale? En Venezuela, lamentablemente, digo lamentablemente porque eso obliga a que este sea un país que no tenga que vérsela nunca con la crisis real de la ausencia de recursos, que sí existe en otros países. Aquí lo que hay es que caen los ingresos. Aquí lo que hay es que es mala repartición. Lamentablemente en un país que es un estado benefactor, que lo que hace es repartir, como las loterías. Pero en este país siempre le entran recursos al Estado, independientemente de las sanciones, independientemente de lo que sea. Entonces él dice, nosotros sabemos que hay recursos, que a la fecha, con los ingresos que hay ahorita, proponemos y decimos que puede haber un ajuste hoy de 200 dólares mensuales que se le podrían asignar a 1.2 millones de trabajadores del sector público y a unos 3.5 millones de pensionados. Es decir, que la pensión y el salario mínimo suban a 200 dólares. No, yo digo, por mí que fuese lo que fuese. El tema es que cómo tú vas a convertir esto en una realidad. O sea, esto es... ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, lamentablemente eso es lo que nos toca vivir, pues una relatoría, una consultoría de Capriles que sale de la cueva cada 3 meses, que me imagino que va a ser candidato, ¿no? Dentro de este proceso, porque él cree en esas elecciones, pues él va a ser candidato. Una tirada de todo de agua fría a los enemigos de Capriles dentro de la oposición, que los hay, son muchos. Y bueno, y este tipo de comentarios sobre un proceso de diálogo en México que nunca ha arrancado realmente. O sea, aquí que vamos a caer a cuento, ¿vale? Ese proceso solo ha arrancado en la cabeza de Gerardo Blay, que se sacó esa foto con Jorge Rodríguez y esa noche dijo, ay, Gerardo es amigo mío, Jorge es amigo mío, qué chévere. Somos amigos, somos amiguitos. Hoy yo duermo tranquilo porque tengo un amigo nuevo. O sea, por Dios, ¿de qué estamos hablando?
Hablemos de un país, cuando Capriles habla, a Capriles le gusta hablar siempre del supuesto país real. Hablemos de un país real que tiene que ver con unos procesos de diálogo que nunca van para ninguna parte, con un régimen chavista que por más que él le diga que que suba el sueldo de los venezolanos a 200, a 300, a 400, a $5,000, no lo va a hacer porque al chavismo parece que el señor Capriles olvida lo esencial dentro de toda la ecuación, que es que al chavismo le conviene tener a los venezolanos pasando trabajo, pasando necesidad, mejor dicho, de acuerdo a lo que diga su rap, porque mientras más necesidad pasan, más dependientes del Estado son, más dádivas requieren y más aplauden las limosnas que Maduro regala. O sea, eso es lo esencial acá. ¿Cómo tú vas a decir, no, sabemos que hay dinero, Maduro, por favor, ponle $200, súbale el sueldo a 200? ¿Cuándo Maduro va a hacer eso? Por voluntad propia. Y bueno, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos como debate nacional. De hecho, no hay mucho más que decir en este momento, lamentablemente. Vamos a ir al corte comercial y a la vuelta de la pausa seguimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Elementos interesantes, por eso es buena la audiencia de este programa en el tramo final, para complementar el tema del voto en el exterior de los hermanos venezolanos. Rodolfo Táriba está en Maryland, en los Estados Unidos, y dice: Neomar, saludos de Maryland. El principal problema de votar desde el exterior es que las leyes electorales venezolanas, además, no permiten votar a aquellos migrantes, escuchen muy bien esto, a aquellos migrantes que no tengan estatus legal, es decir, que no tengan estatus legal en los países donde están actualmente en residencia, si es que hay embajada. O sea, si hubiese la embajada, además hay un tema aquí que es muy crucial con Colombia, con los Estados Unidos, yo diría el propio Chile, Ecuador, esta migración, bueno, no, y en todos los países del mundo realmente, en España podría pasar. Él dice, Rodolfo dice, ya nos pasó en el caso del 2003, las presidenciales. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿cuántos venezolanos que están en Estados Unidos están ilegales? La verdad, vamos a hablar con seriedad, aquí no estamos cayéndonos a cojo, yo no estoy aquí fusilando a nadie, yo sé que la vida no es fácil. Yo vengo de estar en los Estados Unidos y yo sé que muchos están ilegales. Yo digo que la mayoría están ilegales realmente. No sé, no tengo las tablas en la mano. Muchos están en proceso, la mayoría yo creo que están en proceso. Hay gente que mete asilo, que mete esto. Ahora, bueno, no sé si la figura del TPS, que es una figura temporal, sirva para ampararse bajo ese paraguas de legalidad.
porque el TPS no es un estatus permanente, es un estatus temporal. ¿Qué ocurre? Que eso es un estatus temporal que puede pasar 10 años, 20 años y la gente sigue bajo TPS, pero el TPS tiene unas limitantes. Creo que tiene unos permisos de trabajo, pero tú no eres ciudadano, ni eres residente. Y hay unas limitantes que impone el TPS. Esto me lo decía alguien que yo estuve allá en Estados Unidos y me decía, mira, fíjate lo que le pasó a los salvadoreños. En El Salvador hubo un terremoto, una catástrofe natural hace algo así como 30 años. Yo no recuerdo bien el caso, pero hablemos de que es una catástrofe natural. Y esa situación provocó que en ese momento muchos salvadoreños huyesen a los Estados Unidos porque el país quedó un país que además es muy pobre, muy precario en términos de lo que puede darle el mercado laboral a sus habitantes. Bueno, hubo una corrida de salvadoreños hacia los Estados Unidos y la administración de gobierno en aquel momento, que creo que era Clinton, dio un estatus temporal de protección a esos migrantes salvadoreños exclusivamente. Ese estatus, estoy hablando que tiene casi 30 años o más de 30 años, no recuerdo ahorita con exactitud, ese estatus todavía está en vigencia y los salvadoreños no son, no han sido incorporados a la condición de residencia o de ciudadanía después de aquello, algunos porque por otros caminos, pero el TPS no les ha llevado a ellos a ser ni residentes ni ciudadanos, son TPS. TPS es estatus temporal de protección, te da un permiso de trabajo, pero no tienes una cantidad de derechos, y tú puedes pasar 30 años así, ya le he pasado, repito, a los salvadoreños. Entonces, ¿qué ocurre? Y hay mucha gente que, bueno, que está en otros países y está ilegal, es la verdad, o sea, que va a tener un tema de una gente que está huyendo de Venezuela, que va a tener para estar arreglándose en otros países, para justificar casos legales, y tal. Gente que está ilegal, indocumentada. ¿Cómo vota esa gente? Y probablemente esos 7, 6 millones, la mayoría son ilegales, es la verdad. Entonces, ese es un problema también de fondo. Tú no puedes votar si tú estás en una condición de ilegalidad en el país donde tú estás ahora. Es complicadísimo. Vamos a leer más mensajes aprovechando que nos queda un par de minuticos acá a través del chat. Julio Pérez. Oye, vale. Me entero que el amigo Alonso Becerra está hospitalizado en el Hospital Vargas. Está pidiendo atención, servicio público muy importante. Solicita Julio, que debe ser uno de los vecinos de Alonso. Alonso está hospitalizado en el Vargas, acá en Caracas, en San José. Pueden ayudar acudiendo a donar sangre en el Hospital Vargas. Alonso requiere donantes de sangre O positivo para Alonso Becerra en el Hospital Vargas, aquí en Caracas. O positivo para Alonso Becerra. Requieren 4 donantes en principio, ahí en el Hospital Vargas. Oye, mi deseo de mejoría pronta para el amigo Alonso Becerra del Valle, siempre lo recuerdo. Me invitaron una vez a hacer una exposición allá en el Alberto Rabel, en el Valle. Ingrid Ramírez, en Estados Unidos los consulados no funcionan, es por eso que para que nosotros tengamos nuestro pasaporte venezolano tenemos que estar brincando entre los consulados de Canadá y México, efectivamente. ¿Cómo hacemos entonces para votar? Ahí tienes la pregunta. Dice por acá también TPS en el limbo, dice Fe López. Iris Muchacho dice, ahora quieren manejar a libre entender la bandera de la diáspora. María Maxey, el gran problema es que quien cuenta los votos, sean en Venezuela o en el exterior, los que totalizan y declaran los votos nulos son los que adquieren las máquinas, los que las manejan también. Carmen Rivero, yo nunca he votado en el consulado de Quito, siempre ha sido en centros de votación bien lejos de donde vivo. ¿Ve? Luisín dice, eso es sencillamente cierto. María Begoña Aria dice, y hay otro tipo de salidas a esto, pero no la va a haber porque este es un gobierno de mafias militares. Robert Pacheco, si como dice Capriles, el diálogo es incierto, no debería llevarse a cabo por el bien del diálogo como herramienta para resolver los conflictos. Bueno, más allá de la teoría y los libros de texto que se leen, los que proponen el diálogo y tal, es que esto no es nuevo. Aquí estamos hablando de un expediente que tiene por lo menos 20 años. Revisen lo que significó el diálogo después de 2002, año 2003, 2004, el año que viene se cumplen 20 años, Coordinadora Democrática, Centro Carter, César Gaviria, Jimmy Carter, la señora de la Fundación Carter, no recuerdo, Jennifer McCoy, o sea, recordemos a Timoteo Zambrano, recordemos a Ramos Alúa, Teodoro, o sea, por Dios, vamos a ir al corte definitivo de este programa, se acabó
este programa por el día de hoy. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Dios mediante, esperemos que nos acompañen. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750